ya vamos superando las 450.000 firmas en todo el país. Yo voy con mi imparable, con mi carro casa hecho en Colombia. He recorrido municipio por municipio, las capitales, las regiones, y estoy muy agradecida, contenta con la campaña, con la acogida de la gente. También noto cansancio de la gente con la política. La gente está cansada de ver que los políticos no se dedican a pensar las soluciones de sus problemas, sino las peleas y las venganzas entre ellos. Y por supuesto, el retorno a estos hechos de violencia política muy lamentables, como el asesinato de Miguel, ha tensado mucho más el ambiente, ha dejado en todos, incluyéndome, cierto sabor de desesperanza, de dolor, de que cosas que habíamos superado con mucho esfuerzo, estamos volviendo a salir desafortunadamente. Bueno, doctora, ¿qué le dice la gente? ¿Qué escucha usted? ¿Cómo la recibe? A mí me reciben con mucho cariño. Yo la verdad no tengo sino gratitud. Me sorprende, digamos, el nivel de reconocimiento. La verdad, Pilar, esta es la primera vez que yo hago una campaña en la que yo salgo a la calle y la gente se sabe mi nombre. Sí. Eso a mí nunca antes me había pasado realmente. Y después fruto de todo nuestro trabajo, del desempeño en la Alcaldía Mayor de Bogotá. La gente dice, yo sé que usted fue una buena alcaldesa. Todo el mundo tiene un primo, un amigo, un hijo que ha vivido en Bogotá, que ha trabajado en Bogotá. Ahí ya la vimos, usted enfrentó esa pandemia, nos cuidó, nos sacó adelante, no se dejó de Petro, sacó el metro adelante, hizo las manzanas del cuidado. O sea, la gente sabe que yo soy la hija de una maestra que hice educación, en fin. Entonces eso muy bonito. Ahora, ¿qué me dice la gente? Lo que ya te decía. Es increíble que aquí estamos extorsionados por el clan del Golfo, asediados por las disidencias, y los políticos lo que hacen es matarse entre ellos, en vez de venir a cuidarnos. Seguridad, seguridad, seguridad. Lo que más le pide a uno la gente desde en el pueblito, no sé, en Plato Magdalena, que es un pueblo pequeño, un municipio pequeño, hasta en Cartagena, hasta en Pereira. En Pereira la gente ayer me decía, ya tenemos más homicidios en lo corrido del año que en todo el año anterior. Lamentablemente. Es una disputa entre bandas y no podemos quedarnos en que es una disputa entre bandas. La labor del Estado no es quedarse mirando cómo los bandidos se matan entre ellos. La labor del Estado es cuidar a la gente, es imponer orden, autoridad, para que nadie se mate por cuenta propia, para cuidar a la gente. Esas rentas por las que se matan son drogas que terminan consumiendo nuestros jóvenes. Hay que pararle bolas, no solamente por el homicidio, sino por la intoxicación literal que eso causa en nuestros niños y jóvenes. Asedian los colegios, asedian los barrios, reclutan jóvenes primero para que se vuelvan consumidores y luego para que se vuelvan distribuidores de drogas ilícitas. De manera que a nuestros jóvenes tenemos que cuidarlos con prevención, con educación, con salud mental, con oportunidades de educación y trabajo. Y al crimen organizado hay que confrontarlo con todas. Yo siento a los pobres alcaldes y con ellos tengo toda la solidaridad. Yo sé lo que es estar en sus zapatos. Y veo a los alcaldes y gobernadores angustiados con el tema, pero ellos no son los jefes de la policía, ni del ejército, ni de la justicia. Entonces aquí se necesita una labor de apoyo del gobierno nacional. Yo sí pienso ser la presidenta de los alcaldes y alcaldesas de Colombia, porque he estado en sus zapatos, porque sé lo que sufrimos por falta de policía, por falta de coordinación con la justicia, por impunidad abierta. Francamente, hay que hacer unas reformas legales. Aquí es difícil procesar a un raponero. Alguien roba en una esquina, le ponen una anotación, como es baja cuantía, lo dejan otra vez libre. Al otro día vuelve y roba, otra anotación. No, la gente no necesita anotaciones, necesita cárcel, porque empiezan robando y terminan matando. Entonces aquí vamos a tener que tener una inversión seria en seguridad, en fortalecer capacidades de la fuerza pública, incrementar pie de fuerza de la justicia, también de la policía, cárceles, se necesitan cárceles en toda Colombia, y tecnología, y acabar con una vagabundería, Pilar. Esa cosa de la paz total ha salido muy mal. Ha salido muy mal porque llevamos 10 años no invirtiendo en seguridad. Yo en esto quiero ser clara. La política de paz total del presidente Petro ha sido un desastre. Pero en los 2 últimos años de Santos, en los 4 años de Duque, no se invirtió en fuerza pública. Hoy tenemos 75.000 soldados menos de los que teníamos hace 15 años. Entonces, tanto va el cántaro al agua de la desinversión en seguridad y defensa hasta que se revienta. Y estamos pagando las consecuencias. Pero ¿cuál ha sido como la cereza en el pastel del desastre de la paz total? Que aparte de desinversión en fuerza pública, no se incrementa el pie de fuerza de la policía, no se dan capacidades, se quitan esas gabelas que da la justicia. El presidente Petro además llegó a insistir en darle estatus político y negociación política al narcotráfico. Hoy todos sabemos que lo que pasó fue que el presidente Petro hizo un pacto que se llama La Picota, le ofreció a todos esos criminales que les daría gabelas y negociaciones de paz política y que a cambio de eso más o menos lo apoyaron.
Pero esa no es la historia nueva de Colombia. O sea, Petro hizo un pacto de la picota, Uribe hizo el pacto de Ralito, misma historia. Ofrecerle pues a los narcoparamilitares que les iban a dar pasito. Pastrana se eligió también diciéndole al señor Tirofijo de las FARC en su momento que se iba a hacer pasito. Eso siempre sale mal. Y mucho más ahora, que no hay ninguna organización armada con motivaciones políticas. Claro, hay 70 candidatos. Nadie en este país puede decir que no puede hacer política, que no puede fundar un partido, que no puede tener una candidatura. Hoy lo que tenemos es narcotráfico y crimen organizado. Y a eso no se le puede dar estatus político porque es un doble mal. Primero, esa gente entonces trata de disfrazarse de político, entonces controla el territorio, controla a la gente, extorsiona y dice que esos son impuestos, regula la vida de la gente, por tratar de parecerse a un político. No, al crimen organizado tenemos que decirle, entre más suplantes al Estado, peor te va a ir, carajo. Más plomo te vamos a dar. Una cosa es que seas traqueto y otra que además trates de reemplazar al Estado y controlar la población. Entonces hay que quitar, eliminar. Yo le ruego, si el Congreso de la República, que prácticamente todos se quejan de la paz total y de la inseguridad en sus regiones, quiere ayudar, hunda el proyecto de ley que ha propuesto Petro para seguirle dando estatus político al narcotráfico. Que no le den ni estatus político, ni negociación política, ni gabela de ningún tipo. Lo que tenemos que hacer es tener un Estado fuerte, legítimo. Esto no es para hacer falsos positivos ni violaciones de derechos humanos. Es para de verdad confrontar, encarcelar a los criminales y quitarles con una fiscalía antimafia poderosa las rentas ilícitas y devolvérselas en inversión a la gente. Es que esas rentas ilícitas y esa extorsión es plata que le han quitado de los bolsillos a la gente, que se la tenemos que devolver en más pie de fuerza, en más policía, en más seguridad, en mejor justicia y en mejor educación. Bueno, doctora, usted toca una cifra, 70 candidatos presidenciales. Yo la escuchaba ayer en una entrevista y usted decía que puede dársele dos lecturas, que hay de verdad democratización, pero que también puede tomarse por fragmentación. Sí, son las dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Pero nunca en la historia se había visto tal cantidad, a pesar del momento político actual. Yo no diría que a pesar, yo diría que es precisamente por el momento político actual. No es a pesar, es una consecuencia de. Durante un siglo en este país, si uno no era señorón, hijo de una familia rica y de un asentado y un político, no tenía el menor chance nunca de que lo eligieran a alguien. Entonces, lo que ha pasado es que se ha venido democratizando. Y personas como tú o yo podemos lanzarnos, recoger unas firmas, hacer una campaña modesta y competir por la representación. A la hija de una maestra como yo no la iban a nombrar nunca alcaldesa de Bogotá en el siglo XX, jamás. Pero ha sido gracias a la educación, a la descentralización, a la democratización, que personas como yo, que somos la mayoría de la población, ¿no? Es que este no es un país de ricos, este es un país de gente muy humilde, muy trabajadora. Tenemos chance. Entonces, en parte es que la gente ve chance, hay mucha gente formada, preparada, que quiere dedicarse al servicio público, que se da cuenta que muchos problemas están en lo público y que desde ahí se resuelven, y yo eso lo celebro. Pero también hay mucha fragmentación, la gente diciendo, no, esto aquí los partidos no importan, esto es un concurso de personalismos y de caudillismo, eso es riesgoso. Sin embargo, yo soy optimista, yo creo que muchas de estas candidaturas es gente que quiere mostrarse para tal vez ser candidato al Congreso, si se filtra en diciembre, tal vez para tener candidaturas más hacia adelante en lo local, eso se va a filtrar también, y que realmente también aquí cada quien está haciendo su parte. Yo creo que el presidente Petro está organizando a los candidatos de izquierda, ya hay como 15 que van a terminar en uno, y eso está bien, eso es parte de lo que el pacto histórico y la izquierda y el presidente Petro está haciendo. Yo la verdad creo, Pilar, que el único legado de verdad de Petro no va a ser su gobierno, que fue un muy mal gobierno y una desilusión de la ilusión de cambio. Va a ser que organizó a la izquierda. Así como Álvaro Uribe finalmente dejó la combinación de formas de lucha con el narcoparamilitarismo y organizó a la derecha en el centro democrático, pues también Petro hizo lo propio. Finalmente se acabaron las guerrillas, la combinación de formas de lucha y organizó a la izquierda en el pacto histórico. Y a ambos hay que reconocerles que eso es bueno para la democracia. Es mejor que no se estén dando bala con narcotráfico por fuera, sino que tengan partidos que no usen la violencia. Pero también diría, Pilar, que también nos toca a nosotros, los que no somos ni petristas ni uribistas, dar ejemplo. Y tenemos la responsabilidad de organizar a las mayorías. Las mayorías de Colombia, las mayorías de Risaralda y de Colombia, ni son petristas ni son uribistas. No están en la venganza y en la revancha y en los odios políticos. Lo que queremos es que haya más seguridad, mejor educación, mejor salud, trabajo para la gente para que no dependa del subsidio de un político. Entonces yo sí hago un llamado
me lo hago a mí misma y digo, asumo mi corresponsabilidad. Yo estoy lista para ir a una consulta de candidatos que queramos organizar las mayorías de Colombia, que no estamos ni con la revancha del petrismo ni con la venganza del Uribe. Que organicemos a las mayorías, que vayamos a una consulta en marzo y que escojamos a uno solo y hagamos un equipo, no solamente para ganar, que al final es lo más fácil, sino para gobernar y honrar la necesidad de cambio que tiene Colombia. Yo le mando este mensaje a Sergio Fajardo, yo no soy la única, yo creo que yo tengo experiencia, carácter, liderazgo, cero corrupción, pero no soy la única. Sergio Fajardo también lo tiene. Moris Armitage, un vecino aquí, pues exalcalde de Cali, para nombrar solo algunos. Y yo creo que nuestra responsabilidad también es poner a Colombia por delante, sin ningún ego y sin ninguna vanidad, competir con fraternidad entre nosotros, en marzo que se escoja uno solo y que nosotros, Petro organizará su izquierda radical, Uribe organizará su derecha radical, nosotros tenemos que organizar a las mayorías de Colombia, la gente que nunca ha matado, nunca ha robado, nunca se ha aliado con un criminal, nunca ha hecho corrupción, trabaja, paga impuestos y queremos que a todos nos vaya bien por la vuelta. Nosotros somos las mayorías, pero tenemos que organizarnos también. Doctora Claudia, ¿por qué votar por usted? Muchas gracias, Pilar. ¿Por qué? Porque yo he demostrado con hechos, estas canas no son gratis, a lo largo de mi vida, que tengo carácter. Yo aquí vine a poner el pecho por la gente del eje cafetero, cuando había corrupción, en el Quindío, en Armenia, aquí mismo, a enfrentar a las estructuras políticas, las denuncié como periodista y como ciudadana, y soy la única candidata de los 70 en contienda que ha metido a 78 corruptos a la cárcel. Eso no lo ha hecho nadie más. Y yo lo hice cuando no tenía ningún cargo. Era una periodista, era una investigadora, no tenía escoltas. Lo que sí tenía era voz, carácter y conocimiento. Y puse ese conocimiento en la justicia y metí a 78 corruptos a la cárcel. Esto es convicción y es carácter. Y la vida me ha permitido además tener experiencia gobernando. Una cosa es ser oposición y controlar, y otra cosa es gobernar, ejecutar, cuidar cada peso, producir resultados. Yo administré la chequera más grande de Colombia en la inversión pública local, que es la de Bogotá. No tengo un solo escándalo de corrupción. He mostrado carácter no solamente contra la corrupción y los criminales, sino también contra el abuso de poder. Allá llegó Petro a decir que iba a parar el metro. Y dije, no, señor, el metro es de los bogotanos, por ese saboteo entre políticos. Que si el metro era de Peñalosa, que si el metro era de Petro, no, el metro es de los colombianos. Y yo lo defendí, lo saqué adelante, luego demostré que no solamente tengo carácter, sino no sectarismo. Soy capaz de llegar a acuerdos respetuosos con gente que no piensa como yo, que no está en mi mismo partido, pero tenemos que poner lo público y la ciudadanía por delante. Entonces, cero corrupción, carácter, cero sectarismo y resultados, Pilar. La gente lo que necesita es que uno le mejore la vida. Yo logré darle educación gratuita con los impuestos de los bogotanos a 78,000 jóvenes. Les dimos becas. Becas no solamente para que fueran a la universidad o al SENA, sino para que consiguieran trabajo. Porque no hay nada más frustrante en la vida que uno se endeuda. Un papá se endeuda con el ICETEX, pone todo, se empeña todo para que su hijo estudie y su hijo termina con un cartón colgado en la sala de la casa sin trabajo. Eso sí que es frustrante. Entonces lo que hicimos en Jóvenes a la U fue unir educación de calidad, trabajo y emprendimiento. Salió muy bien. Ahora quiero como presidenta hacer 1 millón de becas de Jóvenes a la U. Pero no solamente los jóvenes, sino los mayores de 50. Este país es un poquito cruel. Si uno tiene menos de 25 años no le dan trabajo que porque es muy pelado y no tiene experiencia. Y si tiene más de 50 años no le dan trabajo que porque es muy viejo y ya es un traste. No. Las personas mayores y las mujeres necesitamos reentrenamiento laboral. Todos a la U, no solo los jóvenes. Entonces yo hice Jóvenes a la U y todos a la U. Para que mujeres, hombres, personas mayores de 50 también nos reentrenemos, volvamos a estudiar, aprendamos nuevas habilidades y también tengamos oportunidades de empleabilidad y emprendimiento. Así recuperamos en Bogotá 1.200.000 empleos después de la pandemia. Salvamos 126.000 microempresas porque le dimos un incentivo a las microempresas. Les dijimos, venga, para ayudarles que salieron tan golpeados de la pandemia. Si su merced me contrata uno de estos jóvenes o una de estas personas mayores o una de estas mujeres, yo le pago el salario de esa persona por un año. Era un gana-gana para todos. La microempresa se ahorraba unos costos laborales y le ayudamos en un empujoncito, la gente conseguía trabajo y no dependía del subsidio de ningún político. Yo quiero hacer 1 millón de becas de Jóvenes a la U, de todos a la U, con emprendimiento y trabajo. Segundo, 800.000 viviendas. La vivienda es una bendición en todo sentido. Mueve toda la economía. Para hacer una vivienda se mueve el sector de la electricidad, del agua, de los electrodomésticos, de los materiales de construcción,
la gente que hace muebles, las ferreterías, genera mucho empleo y mucha actividad económica. Es una familia que más es lo que añora, que sus hijos tengan buena educación y que tengan una casa propia y un patrimonio además para que les den un crédito para poder salir adelante. Y por último, una cosa que es mi sello como mujer, yo he tenido la oportunidad de ser primero la única mujer de mi bancada en el Senado, luego la primera mujer electa alcaldesa en Bogotá. Y creé una cosa que no existía en Colombia, a pesar de que hemos tenido buenos alcaldes, a ningún alcalde hombre se le había ocurrido. Pensar que las mujeres somos la mayoría de la población, trabajamos más que los hombres, nos ganamos menos y somos más pobres. ¿Por qué? ¿Por qué esa injusticia con la mujer? Porque las mujeres gastamos 7 horas más al día trabajando gratis. Lavamos, planchamos, cocinamos, cuidamos a los niños, a los mayores de nuestra familia, a las personas en condición de discapacidad. Nadie nos paga, nadie nos ayuda. Nos quedamos en la casa pobres. Y peor aún, a veces golpeadas y violentadas. Yo dije, no, esto se acabó. Vamos a ayudar a las mujeres. Y creé Manzanas del Cuidado. Usar la infraestructura social que hay en todas las ciudades. Colegios, centros de salud, centros comunitarios. Adecuamos la infraestructura, pusimos un personal adicional, le dijimos a las mujeres, traiga a sus niños después del colegio, aquí se los cuida. Las personas mayores de su casa, tráigalas que aquí se las vamos a cuidar. Si usted tiene un hijo en condición de discapacidad, aquí va a haber enfermeras, personal preparado, que con todo el amor del mundo va a cuidar a los que ustedes cuidan. ¿Para qué? Mi hija, para que usted también tenga tiempo para usted. Descanse, termine el bachillerato, también vaya a la universidad con las becas de todos a la U, consiga un trabajo, pueda hacer un emprendimiento desde su casa. Así sacamos de la pobreza 600.000 mujeres. Bueno, eso es casi la población de Pereira. Sí. ¿Ok? En 3 años. Bajamos la violencia contra esas mujeres. Cuidamos también a sus hijos. Las mujeres no podemos seguir pobres en la casa. Y también le enseñamos una manzana del cuidado. Cuidamos a los que las mujeres cuidan. Les devolvemos a ellas tiempo, trabajo, educación y autonomía económica. Y le enseñamos a toda la familia a cuidar. Hombres de este mundo, a cuidarse aprende. No se les va a caer una mano si lavan la loza. Se ayudan un poquito con la casa. Si se hacen también corresponsables de sus hijos y los llevan al colegio y a sus papás al médico. Redistribuir esas actividades de cuidado sin las cuales la vida no es posible. Entre todos en la casa es lo justo con las mujeres, es lo que forma mejor a nuestros hijos y es lo que nos permite tener una sociedad más justa, con más trabajo, con más educación. Así que seguridad, apoyar a la fuerza pública, cárceles, justicia, una fiscalía antimafia que expropie a esos bandidos, pero también trabajo, vivienda, educación y cuidado. Esa es la Colombia que es posible. Esa Colombia de soluciones concretas para la gente es la que las mayorías de Colombia están esperando que nosotros los líderes públicos hagamos. Eso es lo que yo sé hacer. Tengo 0 corrupción, carácter, criterio y resultados. Resultados. 185 obras ejecutándose en este momento en Bogotá, no solo el metro, 60 colegios, 8 hospitales, 24 manzanas del cuidado, 78.000 jóvenes becados, 100.000 consiguieron su primer empleo, 126.000 microempresas que salvamos y sacamos adelante con todos estos programas. Además que le tocó la pandemia, ¿no? Además me tocó pandemia, estallido, paro. Y yo le agradezco mucho a mi equipo de trabajo. ¿Por qué logramos hacer todo eso? No solamente por mi formación académica, por mi experiencia pública, por mi transparencia, sino por miles de colombianos de clase media como yo, profesionales maravillosos que vinieron a trabajar en la alcaldía, que duraron 4 años. Si usted anda votando a ese equipo de trabajo como lo hace Petro cada 4 meses, es imposible ejecutar algo bien. ¿Qué tal que usted tenga una panadería y se la pasa cambiando de panadero cada 4 meses? Se le quiebra la panadería. Entonces, yo tuve un equipo maravilloso de gente joven, de todas las edades, gente más mayor, que hizo este trabajo con amor, que cuidó a los bogotanos en pandemia, que nos vacunó cuando llegaron las vacunas, que salió a hacer el censo de las familias para poderles dar comida cuando estaban pasando hambre, un ingreso para ayudarlas a salir de la pobreza, que nos ayudó a censar las mujeres cuidadoras para hacer las manzanas del cuidado y sacarlas de la pobreza, que nos ayudó a identificar a las microempresas para decirles, venga, aquí les damos crédito, asistencia técnica y este pago de sus empleados si contrata jóvenes o mujeres o personas mayores. Todo eso lo hicieron 100.000 colombianos extraordinarios que trabajaron en la Alcaldía Mayor de Bogotá por mérito, sin ningún clientelismo, donde era lo que primaba era el talento. Y Bogotá se beneficia de eso. Gente maravillosa de Risaralda, de Caldas, de Córdoba, de Barranquilla, de Cali, de todas las regiones,
que se forma en Bogotá, vive en Bogotá, trabaja en Bogotá, también trabaja por su región. Así que yo conozco a Colombia como la palma de mi mano porque la he visto en Bogotá, porque la he recorrido como lo estoy haciendo ahora nuevamente y por eso pongo mi hoja de vida, mi experiencia a consideración de los colombianos.